Siguiendo con responder la pregunta de por qué dejé la Iglesia Católica Romana en la cual había sido educado, voy a hacer lectura de un texto para explicar un poco más, ampliar un poco más la explicación de esta pregunta. El texto está en Hebreos 10, los versículos 1 al 4, y dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Bueno, este texto es un texto que me llama mucho la atención porque desde mi fe católica, desde lo que era mi fe católico romano, estaba siempre esa idea y esa intención de hacer cosas extrañas, ¿no? De hacer cosas raras, como dice un amigo mío, de hacer cosas locas, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? Lo que ve la gente cuando ve al católico hacer peregrinaciones, cuando ve en esta Semana Santa cargar pasos, cuando ve en esta Semana Santa en la televisión imágenes de personas en otros países que se están dando latigazos, que se están haciendo la espalda a pedazos, que se cuelgan en una cruz para recrear lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿por qué hacer todas estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Que esta gente no siente dolor? ¿Qué pasa? ¿Que esta gente no tiene conciencia? ¿Que es gente irracional o es gente loca, ¿no? Que es lo que suele pensar. Esto es gente loca que hace estas cosas así. Bueno, pues ni es gente irracional, ni es gente loca, ni nada por el estilo. Son personas normales, personas como tú y yo, como cualquiera. De hecho, yo no llegué a tales extremos, pero hice muchas cosas de este tipo, ¿no? Y claro, ¿por qué se hacen estas cosas? Bueno, pues esto está precisamente por la idea que se tiene de que nosotros podemos hacer alguna cosa para agradar a Dios, de que nosotros podemos hacer que de nuestro propio buena voluntad, de nuestra propia manera de entender y de vivir, podemos hacer cosas para agradar a Dios. Entonces se entiende que Dios acepta y que Dios requiere de nosotros ese tipo de sacrificios y ese tipo de cosas extrañas, ¿no? Y claro, todas estas cosas cuando empieza uno a hablar dentro del mundo protestante, empiezan siempre a decir, no, son cosas que vienen de lo que era el paganismo o que son cosas malentendidas. Bueno, pero en realidad estas cosas surgen de la propia escritura, de los malos entendidos que hay con ella. Al pueblo de Israel nunca se le exigió ni que se latigara, ni que se hiciera daño, ni nada por el estilo. No se le pedían estas cosas. Cuando se ven estas procesiones, se trata de sustentar, ¿no? En aquellos viajes que hacía el pueblo de Israel buscando ir a alabar a Dios, a Jerusalén en su determinadas fiestas, entonces se quiere justificar con esto. Pero el Nuevo Testamento presenta estas cosas que ya no son necesarias. De hecho, nuestro propio Señor Jesucristo, hablando allí en el Evangelio de Juan a la Samaritana, le dice que pasar el momento en el cual la gente vaya a adorar al templo y que empezará a adorar en espíritu y en verdad. Y esa adoración en espíritu y en verdad no tiene nada que ver con estas cosas físicas. La adoración en espíritu y en verdad es otra cosa totalmente diferente. Es entender a Dios como Dios, es entender que uno tiene como su criatura, tiene uno que tener una relación con Él y la forma correcta es donde recae el problema. La forma correcta para el católico es, pues bueno, eh, está Jesucristo, están los santos, está la Virgen y obviamente estoy yo para hacer todas estas cosas. Está el hombre, está el ser humano, ¿no? Con su deseo y cómo Dios no va a ver este sacrificio que se ofrece para ver lo bueno que somos y decir, bueno, pues yo te voy a favorecer. Bueno, pues esto es una de las cosas que a mí también me hizo replantearme mi fe cuando llegué a este pasaje precisamente, y este pasaje muestra que aún los sacrificios de animales, los sacrificios que habían exigidos por la ley, eran abolidos en el cumplimiento de Jesucristo, ¿no? Como el único sacrificio de Dios. También la parte de que estos sacrificios año tras año, en aquel entonces, están mostrando siempre la condición de pecado. Y es una cosa muy diciente para el católico, porque cuando el católico pretende hacer estas cosas para ganar el favor de Dios, aunque no lo quiera reconocer,
está hablando de su pecado, está hablando de que él tiene una conciencia de pecado también, y lo que está buscando es limpiar esa conciencia, tratar de estar en paz para con Dios, y eso es una de las cosas que vemos aquí en esto. Así que es muy sorprendente esta situación, muy sorprendente ver cómo el catolicismo pretende instaurar todo un sistema ceremonial que ha sido totalmente abolido y que esto da pie también a prácticas y a cosas que no estaban siquiera ordenadas en el antiguo pacto, en la antigua alianza. Así que eso fue otra de las cosas que me hizo replantearme a mí. Y en estos días, que es una Semana Santa tan atípica, una Semana Santa que no vemos por la calle desfilar los monumentos, desfilar a las personas llevando los pasos, saliendo a hacer estas cosas. Yo creo que es un buen momento para ti, que eres un católico serio, una persona que estás en realidad con una inquietud espiritual, replantearte esta situación. ¿Qué pasa? Que en estos días, porque estamos en esta situación, entonces Dios se agrada menos de ti o se agrada más si puedes hacer esto o aquello o lo otro. No hay tal cosa, no hay tal cosa. En realidad, Dios solamente se agrada de aquellos que tienen su fe puesta en Cristo Jesús. Y esa es la invitación a que tú pongas tu fe en Cristo Jesús, porque si te das cuenta en estos días no puedes salir a hacer este tipo de cosas, pero ni aquí en España ni en muchos otros lugares. Y Dios sigue vivo, Dios sigue vigente, su palabra sigue vigente y su palabra nos manda que nosotros creamos en Jesucristo, ¿no? En que entendamos que Él es el único mediador que hay entre Dios y nosotros, los hombres. Así que la invitación es abandonar ese tipo de prácticas, abandonar ese tipo de cosas y a tratar de buscar entender en su palabra que estas cosas no tienen ningún soporte escritural y que lo que tú tienes que hacer es ceñirte a lo que dice la escritura, y lo que dice la escritura es que tu fe ha de descansar en Cristo Jesús, porque no hay otro mediador, no hay otro mediador dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino Jesucristo, hombre. Así que esa es la invitación en este día, que tú descanses en Jesucristo, que es el que ha hecho el único sacrificio verdadero. Eh, en este día, la Iglesia Católica suele recordar, ¿no?, la ceremonia del lavatorio de los pies y se ve a los sacerdotes, al Santo Papa, lavando los pies, sirviendo a varias personas, ¿no? Suelen ser monaguillos, suelen ser sus personas que están ahí al lado, ¿no? Pero eso no va más allá del día presente, del día de la ceremonia. ¿Por qué? Porque no pueden limpiar, no pueden limpiar más que los pies, no limpian el pecado. Así que no sigas por el camino de ejercer sacrificios y de estar buscando mm, ofrendar cosas que Dios no te pide. Dios solo te pide que tu fe descanse en Cristo y eso es lo que de verdad salva. Y eso fue una de las cosas que me hizo apartarme también del catolicismo romano, entender que tienen, como decía en el primer vídeo, eh, su fe fundada en algo que no existe, que es ese sacrificio de la misa, en un sacerdocio que ofrece un sacrificio que no existe, un sacerdocio que no tiene un soporte bíblico, un sustento bíblico tampoco, como lo dije en el segundo vídeo, y en este, que los sacrificios que yo pueda ofrecer a Dios, pues tampoco son exigidos por Él y que tampoco tienen un soporte bíblico. Así que esa es mi invitación para este día, que tú abandones todo esto y que pongas tu fe de verdad en Cristo Jesús. Muchas gracias.